Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Bueno, estamos con Bernardo Zuazo, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en su capítulo Concepción. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenos días, bienvenido una vez más a Buena Costumbre. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Constanza, hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a conversar contigo al final de nuestra entrevista, si es que alcanzamos, de esta tragedia en Coronel, de la falta de vivienda, de todo esto que fue una parte de la contingencia, pero el objetivo primario de nuestra conversación es esta encuesta realizada por el CityLab Biobío durante noviembre de 2023. No puede ser noviembre de 2023. Ahora, reciente, justito, los primeros días. Mira que, está fresquito. Que dijo que el 74% de los habitantes del Gran Concepción se siente orgulloso de vivir aquí en Concepción. Es una cifra que no sé si a ti te habrá sorprendido, Bernardo. ¿Cuál es la reflexión que haces respecto de esto? Mira, nosotros, Álvaro, hemos comprobado en la Cámara que tenemos como ciudadanos o como autoridades a veces incluso de gobierno percepciones que no son tan reales. Claro. Por ejemplo, todos pensamos, o muchos pensamos que, y de hecho hicimos nosotros una encuesta, que la mayoría de los arrendatarios, por ejemplo, en Concepción son estudiantes. Uh-huh. Y no es así, son personas jóvenes que viven en el centro de la ciudad, matrimonios jóvenes con hijos, ¿no es cierto?, que viven en el centro de la ciudad porque está cerca de los servicios y cerca de los equipamientos. Entonces, la verdad es que esta encuesta que hizo el CityLab, se llama Ciudad y Calidad de Vida, nos demuestra que en realidad a veces las percepciones que tenemos no son tan reales y que la gente piensa otras cosas. En esta encuesta, por ejemplo, en que el 74% dice que le gusta la ciudad de Concepción, los conceptos más recurrentes fueron que la ciudad de Concepción se caracteriza por su naturaleza, por ser caminable, por estar conectada, y ya en segundo término aparece como una ciudad diversa, universitaria, aparecen los ríos, una ciudad tranquila. Entonces, por ejemplo, yo siento de que para mí Concepción es en esencia una ciudad universitaria, claro. Pero la verdad es que las personas piensan, la mayoría de las personas piensan que en realidad es importante que sea universitaria, pero está en un segundo lugar. Lo primero es la naturaleza, lo caminable y lo conectada. Entonces hay percepciones que son distintas y yo creo que hacen muy bien hacer este tipo de sondeo, porque así como ustedes hacen, por ejemplo, el sondeo diario, ¿no es cierto?, con la pregunta que le hacen a sus auditores, porque nos da una visión mucho más clara y certera y no suponemos cosas. Oye, ¿y esta visión que tienen los habitantes del Gran Concepción será la misma de aquellos que viven en el centro, de los que viven en los barrios, por ejemplo? No, yo creo que hay diferencias, pero acá la encuesta abarcó varias comunas, desde Talcahuano, Tomé, Chihuayán, okay. O sea, la encuesta es súper amplia. Es como el Gran Concepción. Es que le preguntan por Concepción. Sí, pues el Gran Concepción. Okay. San Pedro de la Paz también. Sí. Oye, yo estuve revisando algunos rankings internacionales de, por ejemplo, las ciudades que son como las mejores para vivir, y por segundo año consecutivo Viena, ¿cierto?, se posiciona como la mejor ciudad en el mundo según el índice global de habitabilidad. Dentro de las cosas que destacan tiene que ver con la estabilidad, la cultura, el entretenimiento y también la infraestructura confiable. Esto mide 173 ciudades. También revisé otro que es de Visión Humana del 2022, en donde aparece las ciudades dentro de Chile como las mejores ciudades para vivir, y nosotros como Concepción estamos en el 7º lugar. Está primero Valdivia, Viña del Mar, La Serena, Puerto Montt, Punta Arenas, Castro, y recién en el lugar 7 viene Concepción. Entonces, no sé si esto, por ejemplo, estos índices, o lo que ustedes acaban de ver en esto, o lo que acabamos de ver, ¿cierto?, en esta encuesta, será quizás una forma también de ir reposicionando a Concepción como una ciudad buena para vivir, o dentro de las mejores para vivir en el país, por lo menos. Bueno, sí, yo creo que las ciudades que tú nombraste evidentemente tienen una muy buena calidad de vida, pero aquí estamos, en el fondo lo que estamos viendo también es que son los propios habitantes del Gran Concepción que están diciendo que les gusta su ciudad. Claro. Entonces, evidentemente es una autocomparación, por así decirlo, pero al mismo tiempo dicen de que no todo está muy bien, porque cuando se les pregunta qué es lo que mejoraría en la ciudad, ¿no es cierto?,
aparecen, por supuesto, el transporte público con un 33%, o sea, más de un tercio de las personas dicen que el transporte público hay que mejorarlo. Hay que también mejorar áreas verdes, ¿no es cierto?, un 23% y un 22% las calles, las veredas, las ciclovías. Entonces, en el fondo yo creo que estamos en un proceso. La ciudad de Concepción, creo yo, en este último tiempo, después del estallido y durante la pandemia, yo la sentí bastante abandonada, sobre todo en su centro, ¿no es cierto? Y todavía podemos ver los resabios de eso y podemos ver las consecuencias de eso. Concepción durante este tiempo perdió mucho de su belleza, mucha de su calidad del espacio público sobre todo, y yo creo que estamos en un proceso de recuperación. De hecho, el otro día vino el presidente y dijo que iba a hacer un proyecto, ¿no es cierto?, que iba para recuperar los espacios públicos de nuestra ciudad, de nuestra Gran Concepción, y yo creo que eso es sumamente importante porque esa es la fórmula para poder atraer personas, para poder atraer inversión en la ciudad y para que nuestra ciudad se desarrolle como lo que es la capital de la segunda región más importante de Chile. Oye, fíjate que me llamó la atención mucho lo que tú dijiste al principio, Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, respecto de estas percepciones equivocadas, por ejemplo, de los que viven en el centro de la ciudad y que no son estudiantes universitarios, porque uno observa, por ejemplo, los edificios nuevos que ustedes están construyendo y muchos de los llamados de marketing están vinculados como cerca de universidades, a pasos de universidades. Por lo tanto, el público objetivo al que supuestamente están apuntando estas inmobiliarias es precisamente a los estudiantes, digamos, y resulta que los que quieren vivir en el centro son profesionales jóvenes, gente que está recién empezando. Entonces, habría que reposicionarse todo de acuerdo a estos datos que está entregando el Citylab BioBio, que son muy valiosos, ¿o no? Bueno, siempre, para eso son las encuestas, pues, para reposicionar, sumamente, para redirigir, para entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan las personas, qué es lo que se necesita. Y efectivamente Concepción necesita unidades habitacionales cerca de los equipamientos, cerca de los servicios. Y en el fondo las personas están, cuando por ejemplo se dice que un edificio que se va a instalar en tal lugar va a generar un gran impacto desde el punto de vista vial, en realidad no es así, porque las personas están justamente usando esa ubicación para no usar el automóvil. Claro. Si uno ve dónde se producen más impactos viales, no es frente a los edificios habitacionales, es frente a ciertos equipamientos como los colegios, por ejemplo. Claro. O como los centros comerciales, ¿no es cierto?, donde se produce mayor impacto vial. Entonces, hay ciertas percepciones que las personas han ido como posesionando que son equivocadas, definitivamente, y estas encuestas sirven justamente para aclararlas. Y la verdad es que, bueno, los estudiantes son un gran número de personas que habitan nuestra ciudad permanentemente. La Universidad de Concepción tiene 25.000 estudiantes, la BioBio 12.000 y tanto, o sea, es una cantidad bastante importante de personas que vienen a estudiar, y nosotros nos caracterizamos por ser una ciudad de servicios educacionales, ¿no es cierto?, de educación superior. Entonces, pero evidentemente también hay personas como las parejas jóvenes, como las parejas con un hijo, que quieren estar cerca del colegio donde estudia el hijo. Entonces se produce esto, y yo creo que es súper interesante que la ciudad es algo dinámico, algo que va cambiando, no es siempre igual. No podemos congelarla, digamos, como ha pasado un poco en el centro de Concepción con esto de no tener mayor densidad, ¿no es cierto? Oye, Bernardo, a mí me gustaría cambiarte de tema, digamos, dejar atrás esta muy interesante encuesta y lo que hemos conversado, para preguntar la opinión de la Cámara Chilena de la Construcción en su capítulo penquista de esto que pasó en Coronel antes de ayer, más allá de, digamos, el impacto que ha producido en todos nosotros la muerte de 14 personas, todos migrantes. Pero lo que pasa es que aquí ha quedado al desnudo una realidad de una precariedad de los campamentos que hay en la región del Biobío, que es francamente infrahumana, y esto deja de manifiesto la necesidad de resolver el problema del déficit habitacional que hay, y que es finalmente la causa primera, creo yo, de el levantamiento de campamentos, de asentamientos precarios. ¿Cómo lo ve la Cámara? ¿Qué reacción ha tenido? ¿Cómo han analizado este fenómeno que golpea tan fuertemente a la sociedad chilena
al Estado chileno por su incapacidad de resolver el problema habitacional, pero también la Cámara tendrá algo que decir, Bernardo Suazo. Sí, mira, a ver, primero que nada decir de que esta es una tragedia terrible. Cuando fallecen niños, yo creo que es algo que es indescriptible, la verdad, y es una cosa muy triste. Segundo, bueno, decir que en realidad la región del Biobío tiene un déficit habitacional de 80.000 viviendas. Ese es el valor real que nosotros hemos llegado en este tiempo. Y sabemos que además, desde la pandemia ahora, los campamentos han aumentado en un 60%. No tenemos las mismas cifras que el Ministerio de Vivienda, porque nosotros hicimos un estudio con Techo, y la verdad es que nos dimos cuenta de que en las cifras del Ministerio, ellos congelaron un poco los campamentos existentes y dijeron, bueno, son tantas familias en el campamento, pero no consideraron de que esos campamentos también crecieron. Entonces, por eso ellos hablan de 60.000 viviendas, nosotros hablamos de 80.000. Y la verdad es que el gobierno en este último tiempo ha focalizado bastante bien el tema hacia las familias más vulnerables, hacia las familias más complicadas. Pero la verdad es que hay un 74% de familias que son de clase media o de estrato socioeconómico medio, que están completamente y que componen este déficit completamente complicadas porque no les da para poder optar a una vivienda nueva, a un subsidio ni a una vivienda nueva. Están en este momento viviendo de allegados, están en este momento viviendo en precariedad y el déficit ha sido cada vez peor, digamos, desde ese punto de vista. Entonces es necesario, evidentemente, reformular las políticas habitacionales, reformular el sistema de subsidio, reformular la forma de adjudicar y la forma de poder implementar, porque estamos efectivamente en una emergencia, o sea, no es algo normal lo que está pasando. Y este fenómeno, de hecho, decir también de que el tema de la inmigración golpea fuertemente, sobre todo Santiago y el norte de Chile, donde en los campamentos entre el 60 y el 80% son inmigrantes en esas áreas. Mira. Pero en Concepción no es tan así. En el Gran Concepción es solo el 6% de las personas que viven en los campamentos son inmigrantes. Entonces, tampoco le podemos echar la culpa a la inmigración por este fenómeno y esta emergencia. Entonces, yo creo que es importante reenfocar la política habitacional y empezar a hacer efectivamente tomar medidas de emergencia y no tratar de resolver el tema con lo que ya tenemos. Ese. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Son cifras duras, Yo veo que ustedes tienen el panorama súper claro, la radiografía súper hecha, digamos, con datos duros respecto de la realidad que hay. Y bueno, estas cifras tendrán que ser un aporte también para que ustedes, como Cámara Chilena de la Construcción, ayuden a esta reformulación de políticas que está planteando Bernardo Suazo, porque lo que hay ya no resultó. Entonces, si no ha resultado, habrá que cambiarlo. Pero para cambiarlo habrá que hacerlo poniéndose de acuerdo entre todos, creo yo. Me parece que ese es el camino. O sea, esto requiere sí o sí un esfuerzo de toda la ciudadanía, de todas las entidades públicas, privadas, para poder resolver la crisis que tenemos. Por ejemplo, sí, Bernardo. Yo quiero decir no solamente de que sí, que efectivamente estamos trabajando. Hace poco fue nombrada la directora del Serviu, María Luca Carto. Sí. Como directora del Serviu, y ella, bueno, tenía experiencia ya en el tema, y estamos trabajando arduamente con el Serviu, con reuniones mensuales, y estamos ahí tratando de hacer lo mejor posible, aunando esfuerzos tanto del mundo privado como del mundo público para poder enfrentar este tema. Gracias, Bernardo, presidente en Concepción de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias por conversar con Buena Costumbre. Cuando quieras, aquí estamos disponibles. Muy gracias, buenos Bernardo, días. Que tengas muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.